El impactante encuentro de Jesús y Nicodemo, revelando el poder transformador de nacer de nuevo. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras el sol se desvanecía detrás de las murallas de Jerusalén, los susurros del pueblo se mezclaban con el murmullo de las hojas de los olivos. Eran tiempos difíciles, y la estricta ley que regía la vida de los judíos se mantenía como un pesado manto sobre los corazones de muchos. Pero la figura enigmática de Jesús comenzaba a surgir en la conversación nocturna. En ese contexto, Nicodemo, un fariseo de renombre y miembro del Sanedrín, se debatía entre las sombras de su alma y la luz que emanaba de aquel maestro. Bajo la penumbra de la noche, Nicodemo decidió visitar a Jesús. A medida que sus pasos resonaban en las calles empedradas, su corazón palpitaba, pues sabía que este encuentro podría cambiar todo. Al llegar al lugar donde Jesús se encontraba, lo vio en oración, una imagen de paz en medio de su confusión. Se acercó, y con una reverencia mezclada con temor dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él». El maestro, con una mirada que penetraba el alma, respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Estas palabras reverberaron en el corazón de Nicodemo como el eco de una trompeta, despertando su curiosidad, pero también su incredulidad. «¿Cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo?», preguntó, las dudas agolpándose en su mente. El silencio que siguió fue pesado como una nube gris en una tarde de tormenta. Jesús, con paciencia divina, explicó aún más: «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Nicodemo comenzó a vislumbrar la chispa de un entendimiento que podría liberarlo. ¿Qué significaba esto realmente? Un nuevo comienzo, una transformación que desafiaba todo lo que había aprendido. A medida que la conversación avanzaba, Jesús se adentró en el misterio del Espíritu, comparándolo con el viento que sopla donde quiere, invisible, pero poderoso. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las palabras de Jesús fueron como un manantial de agua fresca en un desierto de ideas preconcebidas. Pero justo cuando las esperanzas de Nicodemo comenzaban a florecer, Jesús pronunció la reveladora declaración: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito». En ese instante, el corazón de Nicodemo fue atravesado por una luz radiante. El Dios que él había servido no solo era el Dios de la ley, sino también un Dios de amor, dispuesto a sacrificarse por la humanidad. Sin embargo, una ansiedad se apoderó de él. ¿Podía rendirse a esta revelación y dejar atrás todo lo que había conocido? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Nicodemo, aturdido por la revelación, se preguntaba cómo podría dejar todo lo que conocía. La luna brillaba intensamente sobre la ciudad antigua, como iluminando su dilema. Había una lucha interna, un tira y afloja entre seguir el camino del cumplimiento de la ley y aventurarse hacia una fe que lo retaba a confiar en el amor y la gracia. La historia de su búsqueda apenas comenzaba, y mientras se alejaba de Jesús, quedaba latente la pregunta: ¿se atrevería a cruzar la frontera hacia lo desconocido, donde el amor de Dios lo esperaba para transformarlo? Mientras Nicodemo se alejaba, sus pasos resonaban en el silencio de la noche,
como un eco de angustia en su espíritu. El peso de la tradición y el rigor de la ley estaban arraigados en él, pero el mensaje de Jesús retumbaba en su mente. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era un mensaje que desafiaba todo lo que había creído, como un rayo de luz que descompone la oscuridad. En su camino, Nicodemo se encontró con un grupo de otros fariseos que discutían acaloradamente. Sus voces se entrelazaban en un torbellino de opiniones, negaciones y juicios severos sobre el nuevo maestro de Galilea. Las palabras de sus compañeros atraparon su atención, intensificando su conflicto interno. Este Jesús no puede ser el Mesías. ¿Acaso no sabe que desata el caos entre nosotros? Decían, refiriéndose a sus enseñanzas audaces y su desprecio por las tradiciones establecidas. Nicodemo, sintiendo la presión del entorno, se dio cuenta de que su posición lo empujaba a permanecer en la oscuridad. Pero en su interior, una batalla se libraba. El amor de Dios que acababa de conocer comenzaba a desmantelar las barreras de su corazón. ¿Qué si Él es de hecho el Hijo de Dios?, se preguntó mientras retrospectivamente revisaba las historias de sus ancestros. Las profecías resonaban en su mente. El mensajero prometido que traería esperanza y salvación a su pueblo. Mientras las horas se deslizaban, el amanecer comenzaba a iluminar Jerusalén. Nicodemo decidió regresar a donde había encontrado a Jesús. Cada paso era una afirmación de su deseo por una transformación. «Debo encontrarlo nuevamente», murmuró. Fue guiado por una convicción poderosa que parecía ir más allá de su razón. Al llegar al lugar donde Jesús solía congregarse, su corazón palpitaba intensamente. No estaba solo, pues otros se habían reunido, expectantes, para escuchar su enseñanza. En medio de un grupo vio a Jesús cuya presencia irradiaba paz y autoridad. Nicodemo alzó la voz, superando el murmullo de la multitud. «Rabí, ¿es verdad que debes nacer de nuevo para ver el reino de Dios?» El rostro de Jesús se iluminó con comprensión. «Mira, Nicodemo. El reino de Dios no es solo una promesa, es una realidad que se recibe al abrir tu corazón, no por obras de la ley, sino por el poder del Espíritu». Las palabras de Jesús eran como fuego en su interior, despojando sus dudas. «¿Cómo puedo ser parte de esto?», preguntó Nicodemo, a medio camino entre el asombro y la desesperación. La respuesta de Jesús llegó como una suave brisa que acaricia un campo de trigo. «Todo aquel que mira con fe al Hijo del Hombre será salvado». En ese poderoso momento, Nicodemo sintió que el Espíritu de Dios ascendía en él, como un río que brota en el desierto. Sin embargo, no solo su corazón fue tocado. Los otros presentes comenzaron a murmurar entre sí, incrédulos por las palabras del Nazareno, pero la semilla de la verdad había sido plantada. Nicodemo sintió que una decisión crucial lo aguardaba. ¿Podría confesar su nueva fe en medio de la oposición de su círculo? Mientras se retiraba de la multitud, la certeza de que había encontrado algo verdadero lo reconfortó y lo atormentó a la vez. La revelación de un amor mayor que el miedo lo instaba a avanzar. Pero el temor a perder su estatus lo sujetaba. Mientras se alejaba, una voz suave resonó en su corazón, recordándole las Escrituras. «Y sucederá que el que invocare el nombre de Jehová será salvo». Joel 2:32. La obra de Dios en él se había iniciado, pero su decisión se volvía imperativa. ¿Seguiría el llamado de su corazón hacia una transformación completa, o permanecería cautivo a la seguridad de lo conocido? Así, el camino de Nicodemo se alzaba ante él, un cruce entre la fe y la ley, lo mundano y lo eterno. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, sus ojos se posaron en la ciudad, reconociendo que más allá de sus dudas, el verdadero propósito de Dios empezaba a revelarse. ¿Qué pasaría en su corazón cuando se enfrentara a la verdad que cambiaría todo? La historia apenas comenzaba a desplegar su fuerza divina. Al amanecer, la ciudad de Jerusalén comenzaba a despertar.
Las calles se llenaban del bullicio de la gente, y el aroma del pan recién horneado impregnaba el aire. Nicodemo, todavía en la penumbra de su lucha interna, caminaba lentamente hacia el templo. Su corazón palpitaba con una ansiedad palpable, una mezcla de temor y esperanza. Las palabras de Jesús resonaban en su alma. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mientras cruzaba el umbral del templo, el eco de las voces lo envolvía. Estos eran los mismos hombres con quienes había discutido tantas veces, fervientes defensores de la ley. Pero él ya no era el mismo. Su mente giraba en torno a lo que había escuchado, lo que había sentido. ¿Cómo puedo vivir en la luz si mi corazón aún vive en la oscuridad?, pensó. Al entrar en la sala de audiencias, algunos de sus colegas lo saludaron con cortesía, sin percibir la tormenta que azotaba su interior. Se sentó entre ellos, pero su mente viajaba de regreso a la noche anterior. ¿Es posible que este Jesús sea el prometido? ¿El Hijo de Dios? La convicción ardía en su pecho, pero la voz de su razón luchaba en contra. Los otros comenzaban a hablar de las últimas acciones de Jesús, criticando su falta de respeto hacia las tradiciones. Nicodemo recobró el aliento y con voz entrecortada levantó una pregunta. ¿Acaso no debemos ser justos en nuestro juicio? ¿Qué mal ha hecho ese nazareno? Un silencio tenso se apoderó del lugar. Algunos lo miraron con desdén, mientras otros susurraban entre dientes. Sabían que Nicodemo, a pesar de su rango, era un fariseo más bien tolerante, pero este cuestionamiento abría una brecha en la sombra de su antigua fe. «No podemos dejar de lado la ley», dijo uno de sus colegas, temblando de ira. «Ese hombre es un heresiarca que intenta destruir lo que hemos levantado con tanto esfuerzo». Nicodemo sintió que el peso de sus palabras se oponía a sus nuevas convicciones. La batalla dentro de él se intensificaba, y su espíritu clamaba por una resolución. Era el momento de decidir. ¿Seguiría en la oscuridad o aceptaría la luz que le había sido revelada? Mientras el debate incesante proseguía, recordó las antiguas escrituras de los profetas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Esa certeza lo impulsó. La búsqueda de la verdad le había abierto una puerta, un nuevo camino en el que cada decisión podría repercutir eternamente. La discusión se intensificó, y Nicodemo, decidido a no ser silenciado, se puso de pie. Si este hombre procede de Dios, no puede ser un simple impostor. Debemos investigarlo más a fondo. ¿Acaso debemos temer a la luz que trae salvación a aquellos que creen? Su voz resonó con fuerza, y el murmuro de la multitud se tornó en un murmullo atónito. El escepticismo de sus compañeros se volvió palpable, así como el propio temor que lo había mantenido cautivo. Nicodemo miró al cielo, sintiendo una oleada de esperanza. En ese momento, se dio cuenta de que el camino hacia la verdad exige valentía y fe. La lucha por el alma del fariseo no era solo personal, sino una batalla mayor que conectaba a su pueblo con el futuro prometido. Sus colegas respondieron, desafiantes y a la defensiva. Algunos comenzaron a dejar el lugar. Murmullos de desdén resonaban, mientras que otros quedaban intrigados por su osadía. En el fondo de su alma, Nicodemo supo que el encuentro con Jesús había encendido una chispa. Lo que había comenzado como una simple conversación bajo la cobertura de la noche, ahora se convertía en un catalizador que influiría en toda su vida. Mientras la multitud se dispersaba, un sentimiento de inquietud y expectativa llenaba su ser. Él no había terminado su búsqueda. La revelación de Jesús había hecho eco de promesas de redención y transformación que él aún no comprendía totalmente, pero una certeza se comenzaba a formar en su corazón. La obra de Dios en mi vida apenas comienza, y la verdad de su reino se manifestará de maneras que aún no imagino. Así, Nicodemo se alejó del templo, y aunque las sombras de su antiguo ser parecían pesar sobre él, un nuevo amanecer brillaba en su corazón.
¿Qué otras verdades revelaría Dios en la travesía que apenas comenzaba? La historia continuaba, y el plan divino aún aguardaba su cumplimiento, invitando no solo a Nicodemo, sino a toda Jerusalén a considerar el llamado de su Salvador. Las horas avanzaban en Jerusalén, y el sol comenzaba a elevarse con su luz radiante, iluminando cada rincón de la ciudad santa. Nicodemo se adentró en sus pensamientos mientras caminaba por las estrechas calles, impregnadas del bullicio matutino. Las palabras de Jesús retumbaban en su ser. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La ansiedad que antes lo dominaba comenzó a ser reemplazada lentamente por una profunda meditación espiritual. Mientras miraba a su alrededor, se percató de que la vida cotidiana continuaba, ajena a la revolución en su interior. El mercado de las ofrendas estaba rebosante de vida. Comerciantes ofrecían sus productos, y los fieles se preparaban para cumplir con sus deberes religiosos. Sin embargo, el corazón de Nicodemo latía con un propósito renovado. Debo buscar a Jesús, pensó, sintiendo que la luz había resplandecido tan solo para él en la penumbra de la noche anterior. Decidido, se dirigió a las afueras de la ciudad, donde había visto al Maestro realizar milagros. Sabía que no podía seguir ocultándose en la sombra de su posición. Hechos son más elocuentes que palabras, reflexionó. Él mismo había sido testigo de las obras de Jesús, del poder que emanaba de su ser, de la compasión que inundaba su mirada. ¿Cómo puedo ser un líder en mi pueblo sin buscar la verdad de aquel que ha traído esperanza? Se cuestionó. Al llegar al lugar donde Jesús había predicado, una multitud ya se había congregado. Las voces de adoración y expectación vibraban en el aire, un canto de fe que Nicodemo no había conocido hasta ese momento. Era un grupo diverso, sencillos pescadores, enfermos, pecadores, todos unidos en su deseo de escuchar al Hijo de Dios. Con cautela, se mezcló entre ellos, su corazón palpitante lleno de anhelos y preguntas. En medio de estas reflexiones, Jesús apareció ante el pueblo desde un alto lugar. Su figura iluminaba ese espacio como el sol naciente, y la multitud guardó silencio reverente a su alrededor. Nicodemo, escondido entre las sombras, sintió que cada palabra pronunciada por el Maestro atravesaba su corazón como un rayo de luz. «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba», decía Jesús. Y de su ser emanaba una sabiduría que desarmaba toda resistencia. «Oh, Señor», susurró Nicodemo para sí, «¿quién podría estar a la altura de tal llamado? ¿Cómo puede un hombre tan pecador como yo ser parte de tu reino?» Mientras las enseñanzas de Jesús se propagaban, algo extraordinario ocurrió. Un grupo de fariseos se acercó con la intención de poner a prueba al Maestro. Nicodemo observó en la distancia, reconociendo el peligro que ello acarreaba. «El temor toca el corazón de mis hermanos», pensó. Sin embargo, el amor y la compasión que había vislumbrado en el Maestro eran más poderosos que cualquier amenaza. Finalmente, después de que la multitud se dispersara y la tensión en el aire comenzara a disiparse, Jesús se volvió hacia él. Sus miradas se encontraron, y en esa fracción de segundo, un conocimiento profundo se transmitió más allá de las palabras. Nicodemo sintió una paz inquebrantable que despojaba a su alma del miedo y la confusión que lo habían mantenido atado. «Ven», parecía decir Jesús. «Mira la luz que ha sido preparada para ti». Era un llamado a la transformación. Era la oportunidad de nacer de nuevo. Nicodemo, allí, en medio de la multitud, sintió que la revelación de su propósito comenzaba a revelarse. «Este es solo el comienzo», se dijo a sí mismo. «La puerta se ha abierto, y la vida que se me ofrece es en sí misma un milagro». Sin embargo, una pregunta seguía resonando, una inquietud que no cesaba. ¿Qué sacrificios exigirá este nuevo camino? Mientras su mente lo llevaba de regreso a los jóvenes días de su estudio, empezó a vislumbrar el costo de ser un seguidor del Nazarene,
la posibilidad de dejar atrás el estatus y la tradición en favor de la verdad eterna. Así es como toda alma responde al llamado, pensó. En su corazón, la certeza surgía nuevamente. Pero sabía que no estaba solo. La providencia de Dios lo guiaba, la historia de Nicodemo avanzaba, cruzando el umbral del cambio, y en ese momento, la verdad se entrelazaba con el destino. ¿Qué más revelaría Dios en este camino de luz y oscuridad? Justo en el horizonte, un vistoso amanecer aguardaba por aquellos dispuestos a seguir. La libertad que se ofrecía no solo era para él, sino para todos los que se atrevían a buscar la luz. La historia de Nicodemo apenas comenzaba a desplegarse en el plan soberano de Dios. El murmullo de la multitud se tornó en eco silente cuando Jesús se retiró del lugar de enseñanza, dejando tras de sí un aire cargado de expectativa. Nicodemo, aún inmerso en la revelación de su llamado, sintió la urgencia de acercarse. A su alrededor, las voces de los presentes comenzaban a disiparse, muchos discutiendo sobre las enseñanzas de aquel hombre increíble. Sin embargo, en su interior solo había un eco profundo. ¿Por qué, de entre tantos, fui yo quien vio la luz? Movido por un anhelo irresistible, Nicodemo se unió al grupo que seguía a Jesús, transformando su reflexión en acción. Las sombras de su antigua vida se desvanecían, y cada paso lo acercaba a la verdad que ahora brillaba frente a él. La gente, con preguntas similares, caminaba a su lado, todos buscando respuestas, y en cada rostro, Nicodemo reconocía la lucha interna que él también había enfrentado. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo, donde una mujer de fama notoria esperaba en el pozo. Sus ojos se encontraron con los de Jesús. Nicodemo observó cómo la compasión del Maestro fluía hacia ella. Jesús le habló con confianza. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Las palabras reverberaron en el alma de Nicodemo, llevándolo a recordar su propia sed espiritual. Después de un breve y transformador intercambio, la mujer dejó su cántaro y corrió a la ciudad a compartir lo que había aprendido. ¿Podrá ser este el Mesías? Nicodemo se preguntó, cada vez más intrigado por el poder de Jesús para cambiar vidas en un instante. Al anochecer, Jesús y sus discípulos se retiraron para descansar. Nicodemo se sintió atraído a permanecer más tiempo. A través de los murmullos de la noche, sus pensamientos volaban entre la tradición y la revelación. ¿Qué significa nacer de nuevo? Esa pregunta resurgió con la fuerza de una tormenta en su corazón. Como si captara su inquietud, Jesús se volvió, su mirada penetrante haciendo eco a la fase de su vida que Nicodemo anhelaba dejar atrás. ¿Eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, dijo Jesús, desafiando a Nicodemo a profundizar en su entendimiento. La espiritualidad ya no sería solo un marco religioso, sino una experiencia transformadora que despojaba a cada alma de la oscuridad. Con la voz llena de reverencia, Jesús continuó: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras calaron profundo, despertando en Nicodemo una revelación poderosa. La vida verdadera solo podía llegar a través del sacrificio. El costo por esa transformación era mayor de lo que jamás imaginó. No era solo un cambio de mente, sino un renacer espiritual que requería entrega total. Los vientos de la noche soplaban suavemente, trayendo consigo un mensaje claro. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, cada una pareciendo resplandecer, con un propósito alto. Nicodemo percibió que su búsqueda ya no era simplemente un cuestionamiento, era una búsqueda de verdad en medio de la confusión y la tradición. No podía volver a ser el mismo. Mientras un silencio reverente se cernía sobre ellos, Jesús lo miró una vez más, y en esa mirada se reflejaba un compromiso eterno. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
Las palabras resonaban con la gravedad de una promesa, y Nicodemo comprendió que su camino, aunque lleno de sacrificios, lo conduciría a un propósito divino inminente. Un oscuro misterio aún permanecía. ¿A qué costo se manifestaría esta transformación? La mirada de Jesús parecía prometer que el sacrificio no solo abriría el camino para él, sino que también sería la puerta de salvación para muchos. Mientras contemplaba esa realidad, Nicodemo supo que todo había comenzado en un sencillo encuentro. Pero el desenlace de su historia estaba en las manos del Creador. Todo era parte de un plan soberano divino. El eco de la pregunta seguía vibrando. ¿Qué revelaciones aguardaban para los que se atrevieran a dar ese primer paso? La noche se tornó más intensa, y con cada latido de su corazón, Nicodemo supo que había cruzado el umbral de la transformación. La luz que había encontrado en Jesús era solo el comienzo de un destino más grande que él nunca habría imaginado. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Nicodemo se encontró anclado en una reflexión profunda. Las palabras de Jesús resonaban en su mente como un canto distante, desafiando la estructura de su existencia ordenada. Nacer de nuevo. Ese concepto lo perseguía como si fuese un eco sobrenatural. ¿Qué implicaba realmente? Mientras la luna iluminaba los senderos del pueblo, un grupo de fariseos apareció, discutiendo en voz baja, sus rostros ensombrecidos por la inquietud ante las enseñanzas revolucionarias que Jesús impartía. A Nicodemo se le erizó la piel. No podía abandonar sus antiguas creencias, pero la luz de la verdad en Jesús brillaba más intensamente que cualquier doctrina. Sin embargo, un temor sutil crecía en su corazón. La ambición y el estatus que una vez protegieron su imagen, se tambaleaban al borde de un precipicio de fe. Como un faro en la tormenta, la voz de Jesús le ofrecía esperanza, pero también exigía una entrega que él no estaba seguro de poder otorgar. ¿Qué dirían mis colegas? ¿Cómo podría aceptar algo tan radical? Pensaba, mientras las sombras danzaban en las paredes del pueblo. Decidido a obtener respuestas, Nicodemo finalmente se adentró en el lugar donde Jesús y sus discípulos se reunían. Una casa modesta que emanaba un calor reconfortante en medio del frío. Allí, el maestro enseñaba a un grupo de seguidores, compartiendo la verdad con una claridad que llenaba el aire de expectativa. La paz y la sabiduría que emanaban de Jesús lo atrajeron irresistiblemente. Cuando tuvo la oportunidad, Nicodemo se acercó en privado, su voz temblorosa al romper el silencio. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En su corazón, sentía la urgencia de comprender completamente la esencia de aquel hombre que desafiaba la muerte y la corrupción con su voz. Con una mirada intensa, Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cada palabra de Jesús iluminó la profundidad de su ser. Era un llamado a un nuevo nacimiento, una metamorfosis espiritual que desbarataba su comprensión terrenal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta salió de sus labios cargada de confusión. Nicodemo sabía que su entendimiento debía ser renovado, pero lo arraigado en su tradicionalismo le hacía dudar. Jesús, con un tono suave pero firme, continuó: de veras te digo, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo sintió que un velo se rasgaba en su interior. Las enseñanzas del profeta lo invitaban a romper las cadenas del legalismo que lo mantenían cautivo. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Mientras hablaban, una sección de la multitud se acercaba, deseando escuchar, intentando comprender el significado de aquel mensaje trascendental. En medio del bullicio, Jesús declaró confiado: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las palabras flotaron en el aire como una promesa,
un misterio velado en el soplo divino. Nicodemo, sintiendo la presión del momento, comprendió que su decisión era crucial. ¿Se atrevería a seguir la senda de la verdad que Jesús ofrecía, a arriesgar su prestigio en nombre de una fe genuina? La respuesta parecía estar oculta detrás de un horizonte de posibilidades aún no exploradas. A medida que las sombras se alargaban, la luz de la verdad brillaba más intensamente en su corazón. La voz de Jesús continuaba resonando, invitándolo a un sacrificio personal, a un renacer que no solo transformaría su vida, sino que también tendría repercusiones en aquellos que lo rodeaban. Y en medio de esa revelación, el vínculo de su fe se entretejía con el designio perfecto del Creador. Un nuevo misterio surgía. ¿Qué más revelaría el Hijo del Hombre sobre la esencia del sacrificio divino? El eco de la pregunta palpitaba en su interior, alimentando el fuego de su transformación. El encuentro con Jesús estaba solo al principio de una trayectoria gloriosa, llena de revelaciones y compromisos divinos que aguardaban su respuesta. En el silencio oscuro de la noche, Nicodemo se retiró del grupo, su corazón latiendo con más fuerza que nunca. Las enseñanzas de Jesús resonaban en su mente como olas, rompiendo en la orilla. Cada mensaje era una llamada, un empujón hacia un abismo de fe que aún le resultaba aterrador. Caminó lentamente por las calles iluminadas tenuemente por antorchas, ponderando lo que había escuchado. ¿Y si lo que ha dicho es verdad? La pregunta lo asaltaba, cual sombra indeseable, mezclándose con un deseo tan profundo de ver el reino de Dios. La revelación de nacer de nuevo se entrelazaba en su ser, produciendo tanto anhelo como confusión. ¿Podría él realmente dejar atrás todo lo que había conocido? En su interior un conflictivo tira y afloja surgía. Era un líder, un maestro en Israel, uno que muchos miraban con reverencia, pero de repente, frente a la magnificencia de aquel rabí, se sentía tan insignificante como el polvo bajo sus pies. La espera del Mesías era algo que todos anhelaban, y sin embargo, él se encontraba frente a aquel que podría serlo, discutiendo sobre un nuevo nacimiento que desafiaba la lógica. Mientras caminaba, un murmullo a sus espaldas le hizo volverse. Reconoció las voces de algunos fariseos que se acercaban. Sus discusiones eran acerca de las obras de Jesús y sus milagros. Aumentaba la tensión entre los líderes religiosos que sentían amenazada su posición a medida que la fama del maestro crecía. No debemos permitir que este hombre nos lleve por un camino peligroso, dijo uno. Sus enseñanzas son como un veneno que puede contaminar la fe del pueblo. Nicodemo sintió una punzada de temor, no solo por su propia posición, sino por las almas que se aferraban a las tradiciones que él mismo había defendido fervientemente. Respirando hondo, se dirigió hacia la casa donde había encontrado respuestas esa misma noche. Se sintió atraído por el calor que provenía del interior. Cada aliento, una oportunidad para entender la magnificencia de Dios y su plan. Al entrar, quedó aturdido por el alboroto del grupo de discípulos, quienes hablaban animadamente sobre los milagros que Jesús había llevado a cabo. La fe de esos hombres simples lo confrontaba. Ellos no dudaban mientras que él seguía atormentándose. «Rabí», llamó Nicodemo una vez más en busca de una respuesta que aún no tenía. La enseñanza sobre el renacer, ¿qué significa realmente? En sus ojos se reflejaba una angustia que apenas podía ocultar. Jesús, al notar su búsqueda constante de verdad, le tomó las manos. «Te lo vuelvo a decir, Nicodemo, es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que te he hablado son espíritu y son vida». La profundidad y dulzura de su voz se entrelazaban, llenando la habitación con una sacra presencia. Cada palabra de Jesús era como una medicina para su alma angustiada. ¿Acaso no entiendes que este nuevo nacimiento no es del hombre, sino del mismo Dios? La intencionalidad y la claridad del mensaje envolvían con poder los corazones dispuestos. Pero en el interior de Nicodemo, un estruendo de inquietud y expectativa luchaba por hacerse oír. ¿Podría él, un maestro, dejar de lado lo que había sido,
y aceptar el nuevo orden que Jesús proclamaba. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas, las palabras de Jesús se afianzaban en su mente. Despertaban en él una nueva esperanza. Pero por otro lado, el eco de su antiguo mundo clamaba por retenerlo. La decisión inminente lo presionaba, y en su corazón una pregunta emergía como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Qué más revelará el Maestro en su misión redentora? El aliento sagrado de Dios comenzaba a soplar en su vida, y el plan soberano del Creador se hacía cada vez más evidente. Los que creen en Él no serán avergonzados. El tiempo de la revelación había llegado. Nicodemo se dio cuenta de que su vida podía ser un testimonio de la transformación divina, solo si se atrevía a dar ese paso. El misterioso propósito detrás de esta travesía apenas comenzaba a delinearse, y Nicodemo estaba por descubrirlo. Nicodemo despertó con el primer resplandor del día, sus pensamientos aún resonando con las palabras de Jesús, como un eco que no podía silenciar. Las enseñanzas del Maestro no eran meras palabras, eran un llamado a la acción, una invitación a un nuevo amanecer. Sin embargo, el espectro de su vida previa se cernía sobre él, amenazando con sumirlo de nuevo en la oscuridad de lo conocido. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo sería su vida si se entregaba por completo a este nuevo camino? Las caras de sus contemporáneos y sus opiniones severas danzaban en su cabeza. La idea de nacer de nuevo chocaba con la tradición y la efectividad de su antiguo modo de vida. Pero cada vez que pensaba en aquellos momentos en la casa de Jesús, su corazón empezaba a arder con una fe emergente, una fe que desafiaba la lógica de su educación. Decidido a entender, salió al bullicio del mercado de Jerusalén. La tensión en el aire era palpable. Murmuraciones de las últimas enseñanzas de Jesús llenaban cada rincón. ¿Quién es este hombre que habla con tal autoridad?, se preguntaban unos a otros, la curiosidad mezclada con el temor de sus líderes religiosos. De repente, vio a un grupo de fariseos reunidos. Sus rostros serios mostraban preocupación, y en su conversación, Nicodemo captó las palabras. La influencia de Jesús está creciendo. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa misma idea de actuar era la que atormentaba su propia alma. No podía evitar sentir que la chispa de la verdad comenzaba a danzar en su corazón, incitándolo a ser un testigo de la manifestación divina que estaba ocurriendo. Tal vez, solo tal vez, su voz podría ser una luz en la oscuridad. Se acercó, los temores y secuelas de su antiguo rol presionando sobre su pecho. Aceptemos una vez más la enseñanza de la ley, para que no se pierda la fe entre el pueblo, argumentó uno de los fariseos. Sin embargo, al escucharlos, Nicodemo se sintió impulsado a intervenir. Con voz temblorosa, se atrevió a alzarla en defensa de Jesús. ¿Acaso nuestra ley no nos instruye a escuchar y discernir antes de juzgar? La habitación quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia él. La inquietud lo abrazaba, pero se aferró a la convicción que había comenzado a florecer en su corazón. Si había un atisbo de verdad en las palabras de Jesús, la vida que él había vivido hasta ahora podía cambiar. Pero mientras se retiraba del grupo, una voz interna le advirtió: ¿qué pasará si lo que eliges representa un camino en contra de lo que has defendido toda tu vida? Con cada paso hacia ella, el dilema se hacía más intolerable. Al buscar la casa donde antes había hallado consuelo, la voz de su conciencia resonaba. ¿Serías tú quien negase al Mesías que ha de venir? Al cruzar el umbral, su corazón se disparó al recordar la larga conversación con Jesús. En lo más profundo de su ser, la lucha era real: abrazar la verdad o aferrarse a los dogmas. La habitación estaba llena de luz y esperanza. Allí estaban los discípulos, aún impactados por el poder visible de su Señor. En ese momento, algo dentro de Nicodemo hizo clic. La revelación del nuevo nacimiento no era solo un concepto, era una promesa de transformación, de renacer en el Espíritu.
Con cada latido de su corazón, sentía la urgencia de compartir esta verdad, de ser un testigo de este nuevo pacto. Tenía el poder de cambiar el rumbo de no solo su vida, sino de muchos otros. Y así, Nicodemo levantó la mirada al cielo, su alma anhelando más conocimiento. Señor, ¿qué me pides? La respuesta llegó como un susurro de viento. No temas, Nicodemo, porque has sido elegido para mostrar la luz de mi verdad. Lo que comenzaba como un encuentro casual, ahora se tornaba en el primer paso hacia una transformación monumental. Sin embargo, en el horizonte, el odio y la oposición crecía. La sombra de la cruz ya se cernía sobre Jerusalén, y las palabras de Jesús resonaban eternamente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Nicodemo sabía que su viaje apenas comenzaba, y que el verdadero plan soberano de Dios se revelaría en el sacrificio del Hijo. ¿Qué impacto tendrían sus elecciones en el cumplimiento de la profecía divina? La densa neblina del futuro comenzaba a desvanecerse, a medida que la luz de la verdad iluminaba su camino. Nicodemo se arrodilló en silencio en la habitación donde Jesús había compartido la verdad de su misión. Las palabras aún resonaban en su mente. Cada una, un eco de revelación y desafío. Sin embargo, el viento de la incertidumbre soplaba en su pecho, instándole a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. El sonido de pasos en la calle interrumpió su reflexión. Con un corazón palpitante, se asomó por la ventana. En ese instante, una multitud se acercaba, un grupo escoltando a un hombre cubierto de polvo y sangre. Nicodemo sintió un escalofrío. Se trataba de Jesús. Reconoció la severa mirada de aquellos que lo rodeaban. Eran los fariseos, llenos de rabia y juicio. Pronto, la multitud rodeó a Jesús, sus voces llenas de acusaciones. «Este hombre merece la muerte», gritaban los religiosos, ardientes en su deseo de eliminar la amenaza que representaba. Nicodemo sintió que el aire se le cortaba, la lucha interna presionando sobre él como un peso insoportable. ¿Era este el momento de levantar su voz, o se rendiría una vez más al miedo? A medida que la multitud aumentaba su clamor, un pensamiento profundo emergió en su mente. ¿Qué haría el maestro en este momento? La respuesta floreció en su corazón: actuar con amor y valentía. Sin pensarlo más, salió por la puerta, su cuerpo tembloroso pero su espíritu firme en su resolución. «¡Basta!», gritó Nicodemo, su voz resonando con la gravedad del momento. Los ojos se volvieron hacia él. Los susurros de sorpresa y confusión llenaron el ambiente. ¿Acaso nuestra ley condena sin un justo juicio? La multitud se detuvo, las palabras de Nicodemo colisionando con el fervor de sus oponentes. Un fariseo notablemente furioso se adelantó. ¿Acaso también tú te has hecho discípulo de este blasfemo? Se te puede acusar de herejía, Nicodemo. La amenaza era clara, y el miedo trató de envolverlo, pero su fe había encendido una llama dentro de su alma. Si este hombre es un pecador, yo te digo que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a aquel que lo adora y hace su voluntad. Un hombre nacido de Dios no podría hacer tales milagros sin su poder. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Jesús, en medio de la furia, miraba a Nicodemo, sus ojos llenos de una compasión profunda que fue un baluarte contra el miedo. La multitud murmuraba, dividida entre la ira y la curiosidad. Aunque el riesgo personal era alto, Nicodemo entendía que era su momento decisivo. Era necesario defender la verdad que había comenzado a comprender. Los fariseos, sintiéndose desafiados, comenzaron a retirarse, sus miradas llenas de odio. Pero antes de que todo se extinguiera, Jesús se acercó a Nicodemo y, en un susurro audible solo entre ellos, dijo: «No temas, porque el camino hacia la verdad nunca es fácil, pero te he llamado para que seas luz ante aquellos que vagan en la oscuridad». Las palabras del maestro nublaban la confusión en su corazón.
Nicodemo sabía que no podía retroceder. En esos profundos momentos de revelación, entendió que su vida ya no le pertenecía. No solo había un destino, sino una misión mayor: ser un testigo de la obra redentora de Cristo. Mientras las sombras de la noche caían sobre la ciudad, una nueva convicción nació en Nicodemo. El sacrificio inminente de Jesús lo hacía comprender que el amor divino requería un compromiso absoluto. Los ecos de su vida anterior se desvanecían, y en su lugar surgía una vida llena de propósito. Aquella noche, mientras se retiraba a su hogar, una inquietud penetrante lo acompañaba. La cruz era inminente, pero también lo era la redención. ¿Cuál será mi papel en el cumplimiento de este plan eterno de Dios?, se preguntó, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. La verdad se desbordaba como un río que no podía ser contenido. La historia no estaba completa, y el hilo del destino de Nicodemo se entrelazaba con el de aquel que era el Verbo hecho carne. Un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte, prometiendo luz para todos los que lo buscaban. El viento de la noche parecía susurrar secretos antiguos mientras Nicodemo se retiraba con el corazón agitado. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, cada una un misterio que prometía un nuevo mundo. «No temas», recordó, y aunque la duda aún lo acechaba como un lobo al acecho, el desafío a su fe se tornaba cada vez más claro. Mientras caminaba hacia su hogar, los rumores sobre el maestro llenaban el aire, pero su espíritu batallaba con la convicción que había comenzado a florecer en su interior. ¿Cómo podría permanecer en la sombra del temor a ser ridiculizado por mis pares cuando el Hijo de Dios se presenta como la luz del mundo?, reflexionaba. Esa simple pregunta se apoderaba de su ser, llenándolo de una mezcla de esperanza y terror. Esa noche, la imagen de Jesús lo visitó en sueños. En el sueño, el Maestro lo miraba con ojos de compasión y sabiduría, revelándole los profundos anhelos del corazón del Padre. Aún hay más que descubrir, Nicodemo. Mucho más que la ley puede enseñarte, decía Jesús con autoridad. El verdadero reino de Dios no se mide en rituales, sino en el renacer del alma que se rinde a la gracia. Al despertar, se encontró empapado en sudor, pero una paz inalterable llenaba su ser. Nicodemo comprendió que su viaje no solo se trataba de él. Cada elección que hacía podía irrevocablemente afectar vidas alrededor de él, dirigidos por el propósito eterno de Dios. De cierto te digo, las palabras de Jesús vibraban en su interior. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Decidido a actuar, Nicodemo se apresuró hacia el lugar donde había visto a Jesús por última vez. El bullicio de la ciudad comenzaba a despertarse, pero su corazón pulsaba con una urgencia inusitada. Sin embargo, al llegar, se encontró con la muralla de la incredulidad que rodeaba a sus compañeros fariseos. Ellos aún rechazaban a Jesús, y los rumores de su arresto comenzaban a tomar fuerza. Los fariseos, apoderándose de la rabia, comenzaron a tramar cómo podrían deshacerse de Jesús de una vez por todas. Nicodemo, sintiendo la presión y el peso del estigma que había llevado, reflexionaba sobre el costo de su fe, pero con cada titubeo, el fuego de la convicción ardía más intensamente. «Tenemos que actuar antes de que la influencia de este hombre se extienda», dijo uno de ellos. La picante lumbre de la desaprobación y el temor continuaba encendiéndose en sus corazones. Pero en medio de su aflicción, el sabio del Nazaret se convertía cada vez más en el faro que guiaba su voluntad. Mientras el grupo de fariseos discutía acaloradamente, Nicodemo se levantó entre ellos. ¿Para qué condenar a un hombre sin haber escuchado lo que tiene que decir? La tensión era palpable, y los fariseos se volvieron hacia él con miradas de asombro y desdén. «No hay ley que diga que debemos cerrar la puerta a la verdad sin investigar», continuó, cada vez más firme. La oposición fue intensa, pero el amor y la verdad que brotaban de su ser eran poderosos. En su corazón, Nicodemo sabía que esa fuera podría ser la noche que marcaría su destino.
El amor de Dios es un amor que lleva a la libertad. Resonaban las palabras de Jesús una y otra vez en su mente. A medida que la discusión se calmaba, decidió dar un paso más. Si podemos, debemos buscar a Jesús, hablar con Él. Un encuentro con Él puede cambiar el rumbo de todo, propuso, sintiendo la mirada de sus colegas atravesarlo. En su interior, la guerra entre la lealtad y el deseo de búsqueda se intensificaba. Un viejo conocido había tenido su lucha, pero el deseo era ineludible. De repente, una voz familiar resonó con fuerza a su alrededor. No podemos arriesgarnos a seguir a este hombre. Es un falso profeta. Era un grito desgarrador que golpeó a Nicodemo en el corazón como un martillo. Las palabras lo atrajeron a sí y a la verdad que había empezado a comprender. El papel crucial que jugaría en este drama divino. Mientras la multitud se dividía entre quienes buscaban la verdad y quienes se aferraban a la tradición, el rostro de Jesús se manifestó ante sus ojos una vez más. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso, Nicodemo?, pareció preguntar. ¿Te atreverás a cruzar la puerta de la verdad y dejar atrás lo que conoces? Detrás de esa decisión, la sombra de la cruz se cernía y el cumplimiento de la profecía de Dios empezaba a tomar forma. Jesús se encontraba en la intercesión, enviando su luz sobre ellos, llamándolos hacia la verdad, hacia el amor, hacia el nuevo nacimiento que sacudiría las raíces de sus vidas. Mientras Nicodemo se quedaba al margen de aquella conversación incendiaria, la verdad del amor y la gracia de Dios lo instaba a hacer una elección. El futuro del pueblo podría estar latente en su decisión, y aunque el sacrificio se avecinaba, no sabía que en ese mismo momento el plan soberano de Dios estaba en marcha. Las revelaciones que seguirían no solo cambiarían su vida, sino que transformarían toda Jerusalén. ¿Qué acontecimiento les aguardaba en el camino hacia la redención?